Buenas, otro capítulo de Las Venas Abiertas de América Latina, capítulo 7. Ya vimos las noticias, lo que está aconteciendo en Venezuela. Qué mejor momento que estar leyendo este libro y empezar a comparar lo que está aconteciendo. Seguimos viendo el abuso del imperialismo en nuestras tierras, pero todo, o sea, aquí no estamos de ningún bando, ni izquierda ni derecha. Los dos trabajan de la mano para suprimir a la gente, a las personas. Y eso que ellos llegaron y bombardearon y se llevaron a Maduro no fue nada más que un escenario, algo planeado entre los dos bandos para que tú te identifiques de este lado, del otro lado, crear más división. Lo más triste es que el pueblo piensa y dice: Venezuela libre, Venezuela libre. Mientras que te llamen Venezuela y mientras que te encierren con líneas imaginarias y te digan que de este lado es Venezuela y al lado es Colombia y abajo es Brasil y arriba es Panamá, del otro lado Ecuador, al ladito Trinidad y Tobago, pegados a Venezuela. Mientras que te sigan diciendo a ti que tú eres este y tú eres el otro, te vas a identificar con una bandera y pienses que los que están al lado tuyos no son de tu mismo bando, no son personas simplemente porque se llaman colombianos. Guyana y Suriname, o Guayana y Suriname, ¿qué de esas naciones? Sería interesante en algún momento empezar a leer sobre esas dos naciones y Trinidad y Tobago, que están ahí cerquititos, pegaditos a Venezuela. Mi gente, este mismo es el tratado de los judíos, de los indios, de los judíos. ¿Ok? Los exiliados, los perseguidos, los asesinados, los utilizados. Qué tiempos, o sea, qué tiempos de caos. O sea, yo estoy muy triste. Que nadie me entiende. En mi círculo soy el único. Me acabaron de botar de una casa por mis creencias. Cuando yo estoy lo único que estoy tratando de hacer es bien por la humanidad. Y son momentos de mucha confusión. Cuando mi pueblo sabrá la verdad. Cuando mi pueblo se levantará y se concientizará de estas cosas que no nos hacen ningún bien. Bueno, entonces sin más nada que decir, muchas gracias por escuchar. Sabes que me gusta desahogarme un poquito al comienzo y al final de cada lectura. Probablemente sea una lectura breve, como la del episodio pasado. Pero vamos a ver con qué nos encontramos. Y bueno, esperemos que no mucho tiempo la gente vea mis videos y sepa de lo que está aconteciendo y pasando en estos momentos de confusión y de noticias, cámara y acción, y de película, porque eso es lo único que es, pura película para alejarte de lo que en verdad importa. Entonces, sin nada más que decir, mi gente, hacia la lectura, ok. Seguimos, página 90, Las Venas Abiertas de América Latina, del autor Eduardo Galeano. Las Antillas eran las Sugar Islands, las islas del azúcar, sucesivamente incorporadas al mercado mundial como productoras de azúcar. Al azúcar quedaron condenadas hasta nuestros días. Barbados, las islas de Sotavento, Trinidad y Tobago, la Guadalupe, Puerto Rico y Santo Domingo, la Dominicana y Haití.
Prisioneras del monocultivo de la caña en los latifundios de vastas tierras exhaustas, las islas padecen la desocupación y la pobreza. El azúcar se cultiva en gran escala y en gran escala irradia sus maldiciones. También Cuba continúa dependiendo en medida determinadamente de sus ventas de azúcar. Pero a partir de la reforma agraria de 1959 se inició un intenso proceso de diversificación de la economía de la isla, lo que ha puesto punto final al desempleo. Ya los cubanos no trabajan apenas 5 meses al año durante las zafras, sino todo a lo largo de la ininterrumpida y por cierto difícil construcción de una sociedad nueva. Pensaréis tal vez, señores, decía Karl Marx en 1848, que la producción de café y de azúcar es el destino natural de las Indias occidentales. Hace 2 siglos la naturaleza, que apenas tiene que ver con el comercio, no había plantado allí ni el árbol del café ni la caña de azúcar. La división internacional del trabajo no se fue estructurado por mano y gracia del Espíritu Santo, sino por obra de los hombres, o más precisamente a causa del desarrollo mundial del capitalismo. En realidad, Barbados fue la primera isla del Caribe donde se cultivó el azúcar por la exportación en grandes cantidades. Desde 1641, aunque con anterioridad los españoles habían plantado caña en la Dominicana y en Cuba, fueron los holandeses. Como hemos visto, quienes introdujeron las plantaciones en la minúscula isla británica en 1666, ya había en Barbados 800 plantaciones de azúcar y más de 80.000 esclavos, vertical y horizontalmente ocupada por el latifundio naciente. Barbados no tuvo mejor suerte que el nordeste de Brasil. Antes, la isla disfrutaba el policultivo, producía en pequeñas propiedades algodón y tabaco, naranjas, vacas y cerdos. Los cañaverales devoraron los cultivos agrícolas y devastaron los densos bosques en nombre de un apogeo que resultó efímero. Rápidamente la isla descubrió que sus suelos se habían agotado, que no tenía cómo alimentar a su población y que estaba produciendo azúcar a precios fuera de competencia. Ya el azúcar se había propagado a otras islas, hacia el archipiélago de Sotavento, Jamaica y en tierras continentales, las Guayanas. A principios del siglo XIX, creo, los esclavos eran en Jamaica 10 veces más numerosos que los colonos blancos. También su suelo se cansó en poco tiempo. En la segunda mitad del siglo, el mejor azúcar del mundo brotaba del suelo esponjoso de las llanuras de la costa de Haití, una colonia francesa que por entonces se llamaba Saint-Domingue, al norte y al oeste. Haití se convirtió en un vertedero de esclavos. El azúcar exigía cada vez más brazos. En 1786 llegaron a la colonia 27.000 esclavos y al año siguiente 40.000. Recordemos, gente, no llegaron ningún esclavo, ya estaban ahí, la gente natural de esas tierras. En el otoño de 1791 estalló la revolución. En un solo mes, 200 plantaciones de caña fueron presas de las llamas. Los incendios y los combates se sucedieron sin tregua a medida que los esclavos insurrectos iban empujando a los ejércitos franceses hacia el océano. Los barcos zarpaban cargando cada vez más franceses y cada vez menos azúcar. La guerra derramó ríos de sangre y devastó las plantaciones. Fue larga, el país en cenizas quedó paralizado a fines del siglo. La producción había caído verticalmente en noviembre de 1803. Casi toda la colonia, antiguamente floreciente, era un gran cementerio de cenizas y escombros. Dice Lepkowski. La revolución haitiana había coincidido, y no solo en el tiempo, con la revolución francesa, y Haití sufrió también. En carne propia, el bloqueo contra Francia de la coalición internacional. Inglaterra dominaba los mares, pero luego sufrió, a medida de que su independencia se iba haciendo inevitable. El bloqueo de Francia cediendo a la presión francesa, el Congreso de los Estados Unidos prohibió el comercio con Haití. En 1806, recién en 1825, Francia reconoció la independencia de su antigua colonia, pero a cambio de una gigantesca indemnización en efectivo. En 1802, poco después de que cayera preso el general Toussaint Louverture, caudillo de los ejércitos esclavos, el general Leclerc había escrito a su cuñado Napoleón desde la isla: He aquí mi opinión sobre este país. Hay que suprimir a todos los negros de las montañas, y hombres y mujeres, conservando solo a niños menores de 12 años. Exterminar la mitad de los negros de las llanuras, y no dejar de la colonia un solo mulato que lleve charreteras. Obviamente hay que guardar esto.
Fíjense que esta vez sí fueron mencionados los negros. Página 92. Ok, el trópico se vengó de Leclerc, pues murió, agarrado por el vómito negro. Pese a los conjuros mágicos de la Paulina Bonaparte, sin poder cumplir su plan. Pero la indemnización en dinero resultó una piedra aplastante sobre las espaldas de los haitianos independientes que habían sobrevivido a los baños de sangre de las sucesivas expediciones militares enviadas contra ellos. El país nació en ruinas y no se recuperó jamás. Hoy es el más pobre de América Latina. La crisis de Haití provocó el auge azucarero de Cuba, que rápidamente se convirtió en la primera proveedora del mundo. También la producción cubana de café, otro artículo de intensa demanda en ultramar, recibió su impulso de la caída de la producción haitiana. Pero el azúcar le ganó la carrera del monocultivo. En 1862, Cuba verá obligada a importar café del extranjero. Un miembro directo de la sacarocracia cubana llegó a escribir sobre las fundadas ventajas que se pueden sacar de la desgracia ajena. A la rebelión haitiana En la rebelión haitiana sucedieron los precios más fabulosos de la historia del azúcar en el mercado europeo y en 1806 ya Cuba había duplicado a la vez los ingenios y la productividad. Castillos de azúcar sobre los suelos quemados de Cuba. Los ingleses se habían apoderado fugazmente de La Habana en 1762. Por entonces las pequeñas plantaciones de tabaco y la ganadería eran las bases de la economía rural de la isla. La Habana, plaza fuerte militar, mostraba un considerable desarrollo de las artesanías, contaba con una fundición importante, que fabricaba cañones y disponía del primer astillero de América Latina para construir en gran escala buques mercantes y navios de guerra. 11 meses bastaron a los ocupantes británicos para introducir una cantidad de esclavos que normalmente hubiese entrado en 15 años y desde esa época la economía cubana fue modelada por las necesidades extranjeras de azúcar. Los esclavos producirían la codiciada mercancía con destino al mercado mundial y su jugosa plusvalía sería desde entonces disfrutada por la oligarquía local y los intereses imperialistas. Moreno Fraginalis describe, con datos elocuentes, el auge violento del azúcar en los años siguientes a la ocupación británica. El monopolio comercial español había saltado, de hecho, en pedazos, habían quedado deshechos. Además, los frenos al ingreso de esclavos. El ingenio absorbía todo, hombres y tierras, los obreros del astillero y la fundición y los innumerables pequeños artesanos cuyo aporte hubiera resultado fundamental para el desarrollo de las industrias. Se marchaban a los ingenios los pequeños campesinos que cultivaban tabaco en las vegas o frutas en las huertas. Víctimas del bestial arrasamiento de las tierras por los cañaverales, se incorporaban también a la producción de azúcar. La plantación extensiva iba reduciendo las fertilidades de los suelos. Se multiplicaban en los campos cubanos las torres de los ingenios y cada ingenio requería cada vez más tierras. El fuego devoraba las vegas tabacaleras y los bosques y arrasaban las pasturas. En 1792, el tasajo, que pocos años antes era un artículo cubano de exportación, llegaba ya en grandes cantidades del extranjero, y Cuba continuará importándolo en lo sucesivo. Languidecían el astillero y la fundición. Caía verticalmente la producción de tabaco. La jornada del trabajo de los esclavos del azúcar extendían a 20 horas. El diablo. Sobre las tierras humeantes se consolidaba el poder de la sacarocracia. A fines del siglo XIX, 18, perdón. Euforia de la cotización internacional. Todavía no estoy seguro cómo coño leer es. Coño, yo diría 10, 15, 16, 17, 18. Bueno. La especulación volaba. Los precios de la tierra se multiplicaban por 20 guineas. En La Habana el interés real del dinero era 8 veces más alto que el legal. En toda Cuba la tarifa de los bautismos, los entierros y las misas subían en proporción a la desatada carestía de los negros y los bueyes. Los cronistas de otros tiempos decían que podía recoger Cuba a todo lo largo, a la sombra de las palmas gigantes y los bosques frondosos, en los que abundaba la caoba y el cedro,
el ébano y los degames. Se puede todavía admirar las maderas preciosas de Cuba en las mesas, y en las ventanas el escorial o en las puertas del Palacio Real de Madrid. Pero la invasión cañera hizo arder en Cuba, con varios fuegos sucesivos, los mejores bosques vírgenes de cuantos antes cubrían su suelo, en los mismos años en que arrasaban su propia floresta. Cuba se convertía en la principal compradora de madera de los Estados Unidos. El cultivo extensivo de la caña, cultivo de rapiña, no solo implicó la muerte del bosque, sino también, a lo largo plazo, la muerte de la fabulosa fertilidad de la isla. Ahí está. Los bosques eran entregados a las llamas y la erosión no demoraba en morder los suelos indefensos. Miles de arroyos se secaron. Actualmente el rendimiento por hectárea de las plantaciones azucareras de Cuba es inferior de más de 3 veces del Perú y 4 veces media menor. Gente, me da sueño porque hay un hechizo que se llama el hechizo de Kingu, en el cual todos estamos hipnotizados debajo de... Cada vez que tratamos de leer y adquirir información, entramos en un estado de hipnosis que me hace dormir. Créanme o no me crean, está bien. Perdón. Cuba es inferior en más de 3 veces al Perú y 4 veces y media menor que el de Hawái. El riego y la fertilización de la tierra. Coño, se me despegó el hueso. Hay que volverlo a pegar antes de que se... El riego y la fertilización de la tierra constituyen tareas prioritarias para la revolución cubana. Se están multiplicando las presas hidráulicas grandes y pequeñas mientras se canalizan los campos y se diseminan. Sobre las castigadas tierras, los abonos. La sacarocracia alumbró su engañosa fortuna al tiempo que sellaba la dependencia de Cuba, una factoría distinguida cuya economía quedó enferma de diabetes, entre quienes devastaron las tierras más fértiles por medios brutales habían personajes de refinada cultura europea que sabían reconocer un Bruegel auténtico y podían comprarlo. De sus frecuentes viajes a París traían bisajas etruscas y ánforas griegas, gobelinos franceses y biombos, paisajes y retratos de los más cotizados artistas británicos. Me sorprendió descubrir en la cocina de una mansión de La Habana una gigantesca caja fuerte con combinación secreta que una condensa usaba para guardar la vajilla hasta 1559. No se construían fábricas, sino castillos de azúcar. El azúcar ponía y sacaba dictadores, proporcionaba o negaba trabajo a los obreros, decidía el ritmo de las danzas de los millones y las crisis terribles. La ciudad de Trinidad es hoy un cadáver resplandeciente. A mediados del siglo, había en Trinidad más de 40 ingenios que producían 7.000 arrobas de azúcar. Los campesinos pobres que cultivaban tabaco habían sido desplazados por la violencia en la zona que había sido también ganadera y que antes exportaba carne, comía carne traída de afuera. Brotaron palacios coloniales con sus portales de sombra cómplice, sus aposentos de altos techos, arañas con lluvias de cristales, alfombras persas, un silencio de terciopelo y en el aire las ondas del minué. Los espejos en los salones para devolver la imagen de los caballeros de peluquín y zapatos con hebilla. Ahí está ahora el testimonio de los grandes esqueletos de mármol o piedra, la soberbia de los camparios mudos, las calesas invadidas por el pasto. A Trinidad le dicen ahora la ciudad de los tuvo, porque sus sobrevivientes blancos siempre hablan de algún pasado que tuvo el poder y la gloria. Pero vino la crisis de 1557, cayeron los precios del azúcar y la ciudad cayó con ellos, para no levantarse nunca más. Un siglo después, cuando los guerrilleros de la Sierra Maestra conquistaron el poder, Cuba seguía con su destino atado a la cotización de azúcar. Me hace pensar, ¿estaban ellos adictos ya al azúcar? Sabemos que, bueno, no estoy aquí muy informado, pero ¿qué estaban haciendo con ese azúcar? ¿Será por eso que nunca pudieron culminar con esa saciedad de cultivar más azúcar y más azúcar y más azúcar? ¿Será que ellos ya estaban adictos ahí? A la caña de azúcar, las empezaron a procesar, ¿quién sabe?
El pueblo que confía su subsistencia a un solo producto se suicida. Había profetizado el héroe nacional José Martí en 1920. Con el azúcar a 22 centavos la libra, Cuba batió el récord mundial de exportaciones por habitante, superando incluso a Inglaterra, y tuvo el mayor ingreso per cápita de América Latina. Pero ese mismo año, en diciembre, el precio del azúcar cayó a 4 centavos, y en 1921 se desató el huracán de la crisis. Quebraron numerosas centrales azucareras, que fueron adquiridas por intereses norteamericanos, y todos los bancos cubanos o españoles, incluyendo el propio Banco Nacional, solo sobrevivieron a las sucursales de los bancos de Estados Unidos. Una economía tan independiente y vulnerable como la de Cuba no podía escapar posteriormente al impacto feroz de la crisis de 1929 en Estados Unidos. El precio de azúcar llegó a bajar mucho menos de un centavo en 1932. Aquí otra muestra de que Estados Unidos siempre ha estado detrás. No, ¿cómo que se llama? Este gran famoso líder cubano, Fidel Castro, también financiado por los norteamericanos, también financiado por los banqueros. No son nada más que títeres, y siguen siendo títeres mientras tenemos presidentes, corporaciones, bancos internacionales, cuando sigamos vendiendo nuestros recursos naturales a compañías extranjeras y la gente adentro se muere de hambre. Nunca vamos a ser libres mientras que esa gente esté utilizando el dinero para ellos hacerse más ricos, para crear más maquinarias, para crear más espacios para hacer dinero, para someter a la gente. Nunca vamos a ser libres de esta manera. Y no es tan difícil de entender que tenemos que regresar a lo que en realidad éramos antes. Borrar esa programación que nos han implantado desde pequeño, cubano, que yo soy de Puerto Rico, yo soy de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Venezuela, de Uruguay, de Paraguay, de Jamaica, de Trinidad y Tobago, de Guyana, de Suriname, de El Salvador, de Chile, de estas otras islas, en Martinique, Barbados. Mientras que nos sigan llamando estos nombres, mientras que nos sigan dibujando estas fronteras, nunca vamos a ser libres y soberanos. Nosotros mismos son los que tenemos que tener el control, esa soberanía, ese cargo, esa responsabilidad que Dios nos ha dado sobre todo lo que está en la faz de la tierra, que nos dice en Génesis. Las 5 leyes divinas, lo moral, que es la cabeza, lo económico, que son los pies, la política, que es tu mano derecha, y la sociedad, que es la mano izquierda. Eso significa cargar con tu propia cruz, mantener los mandamientos. Esto no es nada más que el abuso, gracias a que nosotros caímos primero. ¿Ok? Nosotros mismos tenemos que recoger la cruz de nuevo y caminar con ella, haciendo lo correcto, haciendo lo adecuado, lo indicado. Sí regresaremos a tener nuestro poder y podemos, gracias a ese esfuerzo, a reclamar nuestras tierras y regresar a lo más importante, que es el conocimiento.
Un siglo después, cuando los guerrilleros de la Sierra Maestra conquistaron el poder, Cuba seguía con su destino atado a la cotización del azúcar. El pueblo que confía su subsistencia a un solo producto se suicida. Había profetizado el héroe nacional José Martí en 1920 con el azúcar a 22 centavos la libra. Cuba, ya había leído todo esto 4 veces, y en 1900 se desató el huracán de la crisis y crearon numerosas centrales de azúcar que fueron adquiridas por intereses norteamericanos y todos los bancos cubanos, españoles, incluyendo el propio Banco Nacional. Solo sobrevivieron las sucursales de los bancos de Estados Unidos, obviamente. Una economía tan independiente y vulnerable como la de Cuba no podía escapar. Posteriormente, el impacto feroz de la crisis en 1929 en Estados Unidos, el precio del azúcar llegó a bajar mucho, menos de un centavo en 1939. Y en 3 años, las exportaciones se redujeron en valor a la cuarta parte. El índice de desempleo de Cuba en estos tiempos difícilmente habrá sido igualada en ningún otro país. El desastre de 1921 había sido provocado por la caída del precio del azúcar en el mercado de los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos no demoró llegar un crédito de 50 millones de dólares. En ancas del crédito llegó también el general Crowder. Sobre pretexto de controlar la utilización de los fondos, Crowder gobernaría, de hecho, el país. Gracias a sus buenos oficios, la dictadura de Machado llega al poder en 1924. Pero la Gran Depresión de los años 30 se lleva por delante, paralizada Cuba por la huelga general a este régimen de sangre y fuego. Lo que ocurría con los precios se repetía con el volumen de las exportaciones. Desde 1948, Cuba recuperó su cuota para descubrir la tercera parte del mercado norteamericano de azúcar, a precios inferiores a los que recibían los productores de Estados Unidos, pero más altos y más estables que los mercados internacionales. Ya con anterioridad, los Estados Unidos había desgravado las importaciones de azúcar cubana a cambio de privilegios similares concedidos al ingreso de los artículos norteamericanos en Cuba. Todos estos favores consolidaron la dependencia. El pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse vende a más de uno. Había dicho Martí, y repitió el Che Guevara con las conferencias de la OEA en Punto del Este en 1961. La producción era arbitrariamente limitada por las necesidades de Washington. El nivel de 1925, unos 5 millones de toneladas, continuaba siendo el promedio de los años 50. El dictador Fulgencio Batista asaltó el poder en 1952 en ancas de la mayor zafra hasta entonces conocida. Más de 7 millones con la misión de apretar las clavijas, y el año siguiente la producción obediente a la demanda del norte cayó a 4. La revolución ante la estructura de la impotencia. La proximidad geográfica y la aparición del azúcar de remolacha, surgida durante las guerras napoleónicas en los campos de Francia y Alemania, convirtieron a los Estados Unidos en el cliente principal del azúcar a las Antillas. Ya en 1850, los Estados Unidos dominaban la tercera parte del comercio de Cuba. Le vendían y le compraban más que España, aunque la isla era una colonia española y la bandera de las barras y las estrellas flameaba en los mástiles de más de la mitad de los buques que llegaban allí. Un viajero español encontró hacia 1859 campo adentro, en remotos pueblitos de Cuba, máquinas de coser fabricadas en Estados Unidos. Las principales calles de La Habana fueron empedradas con bloques de granito de Boston. Cuando resultaba el siglo XX, se les leía Louisiana Planté. Poco a poco va pasando toda la isla de Cuba a manos de ciudadanos norteamericanos, los cuales es el medio más sencillo y seguro de conseguir la anexión a los Estados Unidos. En el Senado norteamericano se hablaba ya de una nueva estrella en la bandera. Derrotada España, el general Leonard Wood gobernaba la isla. Al mismo tiempo pasaban... Voy a guardar el nombre de Leonard Wood. Al mismo tiempo pasaban las manos norteamericanas las Filipinas y Puerto Rico. Nos han sido otorgados por la guerra, decían el presidente McKinley, incluyendo a Cuba, y con la ayuda de Dios y en nombre del progreso de la humanidad y de la civilización, es nuestro deber responder a esta gran confianza. En 1902, Tomás Estrada Palma tuvo que renunciar a la ciudad norteamericana que había adoptado en el exilio.
Las tropas norteamericanas de ocupación lo convirtieron en el primer presidente de Cuba. En 1960, el embajador norteamericano en Cuba, Earl Smith, declaró ante una subcomisión del Senado: hasta el arribo del Castro al poder, los Estados Unidos tenían en Cuba una influencia de tal manera irresistible que el embajador norteamericano. Puerto Rico, estos son notas, Puerto Rico, otra factoría azucarera, quedó prisionero desde el punto de vista norteamericano. Los puertorriqueños no son suficientemente buenos para vivir en una patria propia, pero en cambio sí lo son para morir en el frente de Vietnam en nombre de una patria que no es la suya. En el cálculo proporcional a la población, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene más soldados peleando en el sudeste asiático que en cualquier otro estado de los Estados Unidos. A los puertorriqueños que se resisten al servicio militar obligatorio en Vietnam se les envía por 5 años a las cárceles de Atlanta. Al servicio militar, unas filas norteamericanas se agregan otras humillaciones heredadas de la invasión de 1898. Y benditas por ley del Congreso de los Estados Unidos, Puerto Rico cuenta con una representación simbológica en el Congreso norteamericano, sin voto y prácticamente sin voz a cambio de este derecho. Un estatuto colonial Puerto Rico tenía, hasta la ocupación norteamericana, una moneda propia y mantenían un próspero comercio con los principales mercados. Hoy la moneda es el dólar y los aranceles de sus aduanas se fijan en Washington, donde se decide todo lo que tiene que ver con el comercio exterior e interior de la isla. Lo mismo ocurre con las relaciones exteriores, el transporte, las comunicaciones, los salarios y las condiciones de trabajo. En el Corte Federal de los Estados Unidos, la que juzga a los puertorriqueños, el ejército local, integra el ejército del norte. La industria y el comercio están en manos de los intereses norteamericanos privados. La desnacionalización quiso hacerse absoluta por la vía de la emigración. La miseria empujó a más de 1 millón de puertorriqueños a buscar mejor suerte en Nueva York, al precio de la factura de su identidad nacional. Allí formaban un subproletariado que se aglomera en los barrios más sórdidos. El rey de azúcar y otros monarcas agrícolas. Si me permiten, voy a tomar un poquitico de agua, que me estoy durmiendo por alguna razón. Era el segundo personaje del país, a veces aún más importante que el presidente cubano. Y esto es siguiendo a lo que nos desviamos un poquito. Regresamos. Los Estados Unidos tenían en Cuba una influencia de tal manera irresistible que el embajador norteamericano era el segundo personaje del país, a veces aún más importante que el presidente cubano. Cuando cayó Batista, Cuba vendía casi todos sus azúcares en Estados Unidos. 5 años antes, un joven abogado revolucionario había profetizado certeramente ante quienes lo juzgaban por el asalto al cuartel Moncada, que la historia lo absolvería. Había dicho en su vibrante alegato: Cuba sigue siendo una factoría productora de materia prima. Se exportará azúcar para importar caramelos. Ahí está. Y los caramelos se convierten en droga. El dulcecito se convierte en droga. Cuba compraba en Estados Unidos no solo los automóviles y las máquinas, los productos químicos, el papel y la ropa, sino también arroz y frijoles, ajos y cebollas, grasas, carne y algodón. Venían helados de Miami, panes de Atlanta y hasta cenas de lujo desde París. El país del azúcar importaba cerca de la mitad de las frutas y las verduras que consumía, aunque solo la tercera parte de su población activa tenía trabajo permanente y la mitad de las tierras de los centrales azucareros eran extensiones baldías, donde las empresas no producían nada. 3 ingenios norteamericanos disponían de más de 47% del área azucarera total y ganaban alrededor de $180 millones por cada zafra. La riqueza del subsuelo, níquel, hierro, cobre, manganeso, cromo, tuxteno, formaba parte de las reservas estratégicas de los Estados Unidos, cuyas empresas apenas explotaban los minerales de acuerdo con las variables urgencias del ejército y la industria del norte. Había en Cuba, en 1958, más prostitutas registradas que obreros mineros. Verga. 1,5 millones de cubanos sufrían el desempleo total o parcial, según las investigaciones de Suret Pino, que citan Núñez y Jiménez.
Y siguen culpando al comunismo, siguen culpando a todos menos a los primeros fucking mentirosos del planeta, brother. Y se sigue repitiendo la historia, que Maduro, que gracias a Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que estábamos leyendo del libro que me quitaron por copyright? Que se van a meter sí o sí en el nombre de la paz, de la esclavización, desde la colonización, perdón, en 1492. Nos vienen y nos dijeron, los salvamos a los indios, porque ellos se estaban matando entre ellos. Es con esa misma promesa que ellos se adentran a nuestras naciones para salvarnos. Pero ellos mismos ponen a esos peones. Maduro, un peón más. Fidel Castro, otro peón. Y hay un dicho en inglés. Order out of chaos. Orden por medio del caos. Te dan crean el problema y te dan la solución. Y la solución es que nos van a salvar siempre. Gracias, Donald Trump. Venezuela libre. Gente, no podemos correr con eso. Aquí vemos cómo Estados Unidos está destruyendo. A mí no me interesa la puta economía. Lo que me interesa son los recursos naturales y el trabajo esclavo de la gente. Aquí los únicos que se están lucrando son los Estados Unidos. Esto de la economía no es nuestra. Tiremos esa mierda por la ventana. Podemos entender la economía como recursos naturales. Que no se venda por papel. Coño, si paramos de exportar todas estas cosas, ¿quiénes somos los verdaderos ricos? Tienen la mente lavada, están bajo una hipnosis. Despierten. ¡Ting! La economía del país se movía al ritmo de las zafras. El poder de compra de las exportaciones cubanas entre 1952 y 1956 no superaba el nivel de 30 años atrás. Aunque las necesidades de divisas eran mucho mayores en los años 30, cuando la crisis consolidó la dependencia de la economía cubana en lugar de contribuir a romperla. Se había llegado al colmo de desmontar fábricas recién instaladas para venderlas a otros países. Cuando triunfó la revolución el primer día de 1959, el desarrollo industrial de Cuba era muy pobre y lento. Más de la mitad de las producciones estaba concentrada en La Habana y las pocas fábricas con tecnología moderna se teledirigían desde los Estados Unidos. Un economista cubano, Regino Botti, coautor de la tesis económica de los guerrilleros de la sierra, cita el ejemplo de una filial de la Nestlé que producía leche concentrada en Bayamón. En caso de accidente, el técnico telefoneaba a Connecticut y se le señalaba que en un sector tal o cual no marchaba. Recibía enseguida instrucciones sobre las medidas a tomar y las ejecutaba mecánicamente. Si la operación no resultaba exitosa, 4 horas más tarde llegaba un avión transportando un equipo de especialistas de alta calificación que arreglaban todo. Después de la nacionalización, ya no se podía telefonear para pedir socorro, y los raros técnicos que hubieran podido reparar los desperfectos secundarios habían partido. El testimonio ilustra cabalmente las dificultades que la revolución encontró desde que se lanzó a la aventura de convertir a la colonia en patria. Cuba tenía las piernas cortadas por el estatuto de la dependencia y no le ha resultado nada fácil echarse a andar por su propia cuenta. La mitad de los niños cubanos no iba a la escuela en 1558, pero la ignorancia era, como denunciara Fidel Castro tantas veces, mucho más vasta y más grave que el analfabetismo.
La gran campaña de 1961 movilizó a un ejército de jóvenes voluntarios para enseñar a leer y a escribir a todos los cubanos y los resultados asombraron al mundo. Cuba ostenta actualmente, según la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, el menor porcentaje de analfabetos y el mayor porcentaje de población escolar primaria y secundaria de América Latina. Sin embargo, la herencia maldita de la ignorancia no se supera en una noche y un día, ni en 12 años. La falta de cuadros técnicos eficaces, la incompetencia de la administración y la desorganización del aparato productivo, el burocrático temor de la imaginación creadora y a la libertad de decisión, continúan interponiendo obstáculos al desarrollo del socialismo. Pero pasa todo el sistema de impotencia forjando por 4 siglos y medio de historia de la opresión. Cuba está naciendo, con entusiasmo que no cesa. De nuevo, mide sus fuerzas, alegría y desmesura. Ante los obstáculos, el azúcar, perdonen ahí un poquito de fallo. Cuba está naciendo, con entusiasmo que no cesa. De nuevo, mide sus fuerzas, alegría y desmesura ante los obstáculos. ¿Cuánto llevamos de lectura? 41 minutos. El tiempo, ¿cómo se va volando? Leeremos un poquitico más y seguiremos. El azúcar, el cuchillo y el imperio, el asesino. Edificar sobre el azúcar es mejor que edificar sobre la arena, se preguntaba Jean-Paul Sartre en 1960 desde Cuba. Me gusta esa Jean-Paul Sartre. En el muelle del puerto Guayabal, que exporta azúcar a granel, vuelan los alcatraces sobre un galpón gigantesco. Entró y contempló, atónito, una pirámide dorada de azúcar. A medida que las compuertas se abren por debajo, para que las tolvas conduzcan el cargamento sin embolsar hacia los buques, la rajadura del techo va dejando caer nuevos chorros de oro, azúcar recién transportada desde los molinos de los ingenios. La luz del sol se filtra y les arranca destellos. Vale unos $4 millones esa montaña tibia que palpó y no me alcanza la mirada para recorrerla. Pienso que aquí se resume toda la euforia y el drama de Zafra Records de 1960, que quiso pero no pudo, pese al esfuerzo sobrehumano, alcanzar los 10 millones de toneladas. Y una historia mucho más larga resbala. Con el azúcar, ante la mirada pienso que el reino de la Francisco Sugar Co., la empresa de Allen Dulles, donde ha pasado una semana escuchando las historias del pasado y asistiendo al nacimiento del futuro. Josefina, hija de la Caridad Rodríguez, que estudia en el aula antes... Perdónenme mi gente, es que toca grabar todo esto para el futuro. Donde ha pasado una semana escuchando las historias del pasado y asistiendo al nacimiento del futuro. Josefina, hija de Caridad Rodríguez, que estudia en un aula que antes era celda del cuartel, en el preciso lugar donde su padre fue preso y torturado antes de morir. Antonio Bastidas, el negro de 70 años, que en una madrugada de este año se colgó con ambos puños de la palanca de la sirena porque el ingenio había sobrepasado la meta y gritaba, ¡carajo! Gritaba, ¡cumplimos, carajo! Y no había quien le sacara la palanca de las manos crispadas mientras la sirena que había despertado al pueblo estaba despertando a toda Cuba. Historias de desalojos, de sobornos, de asesinatos, el hambre y los extraños oficios que la desocupación obligatoria durante más de la mitad de cada año engendraba a cazador de grillos en los plantios. Por ejemplo, pienso que la desgracia era el vientre hinchado. Ahora se sabe, no murieron en vano los que murieron a Manasio Rodríguez. Por ejemplo, acribillado a tiros por los rompehuelgas en una asamblea que había rechazado furiosos un cheque en blanco de la empresa. Y cuando sus compañeros lo fueron a enterrar, descubrieron que no tenía calzoncillos ni medias para llevarse al cajón. O por ejemplo, Pedro Plaza, que a los 20 años fue detenido y condujo el camión de soldados hacia las minas que él mismo había sembrado, y voló
con el camión y los soldados, y otros tantos en esta localidad. Y en todas las demás, aquí las familias quieren mucho a los mártires. Me ha dicho un viejo cañero, pero después de muertos antes eran puras quejas. Sin embargo, no era casualidad que Fidel Castro reclutara a las tres cuartas partes de sus guerrilleros entre los campesinos, hombres de azúcar, y que la provincia de Oriente fuera, a la vez, la mayor fuente de azúcar y sublevaciones en toda la historia de Cuba. Me explico el rencor acumulado. Después de la gran zafra de 1961, la revolución optó por vengarse del azúcar. El azúcar era la memoria viva de la humillación. Era también el azúcar un destino. Se convirtió luego en una penitencia. Puede ser ahora una palanca, la catapulta del desarrollo económico. Al influjo de una justa impaciencia, la revolución abatió numerosos cañaverales y quiso diversificar en un abrir y cerrar de ojos la producción agrícola. No cayó en el tradicional error de dividir los latifundios de minifundios improductivos, pero cada vez socializada, acometió de golpe cultivos excesivamente variados. Había que realizar importaciones en gran escala para industrializar el país, aumentar la productividad agrícola y satisfacer muchas necesidades de consumo que la revolución, al redistribuir la riqueza, acrecentó enormemente. Sin las grandes zafras de azúcar, ¿de dónde obtener las divisas necesarias para estas importaciones? El desarrollo de la minería, entre todo el níquel, exige grandes inversiones que se están realizando y las producciones pesqueras que se han multiplicado por 8 gracias al crecimiento de la flota, lo cual también ha exigido inversiones gigantes. Los grandes planes de producción de cítricos están en ejecución, pero los años que separan a la siembra de la cosecha obligan a la paciencia. La revolución descubrió entonces que había confundido el cuchillo con el asesino. El azúcar, que había sido el factor del subdesarrollo, pasó a convertirse en un instrumento del desarrollo. No hubo más remedio que utilizar los frutos del monocultivo y la dependencia nacidos en la incorporación de Cuba al mercado mundial para romper el espinazo del monocultivo y la dependencia, porque los ingresos del azúcar proporcionan ya no se utilizan en consolidar la estructura del sometimiento. Las importaciones maquinarias y de las instalaciones industriales crecieron en un 40% desde 1958. El excedente económico que el azúcar genera se moviliza para desarrollar las industrias básicas y para que no queden tierras ociosas ni trabajadores condenados a la desocupación. Cuando cayó la dictadura de Batista, había en Cuba 5.000 tractores y 300.000 automóviles. Hoy hay 50.000 tractores, aunque en buena medida se les desperdicia por las graves deficiencias de organización y de aquella flota de automóviles, en su mayoría modelos de lujo. No restan más que algunos ejemplares dignos del Museo de la Chatarra. La industria del cemento y las plantas de electricidad han cobrado un asombroso impulso. Las nuevas fábricas de fertilizantes han hecho posible que hoy se utilice 5 veces más abono que en 1958. Los embalses creados por todas partes contienen hoy un caudal de agua 73 veces mayor que el total de agua embalsada en 1958 y han avanzado con botas de 7 leguas las áreas de riego. Nuevos caminos abiertos por toda Cuba han roto la incomunicación de muchas regiones que parecían condenadas al aislamiento eterno. Para aumentar la magra producción de leche del ganado cebú, se han traído a Cuba toros de raza Holstein, con los que mediante la inseminización artificial se han hecho nacer 800.000 vacas de cruza. Grandes procesos se han realizado en la mecanización del corte y el alza de la caña, en buena medida en base de las invenciones cubanas, aunque todavía resultan insuficientes. Un nuevo sistema de trabajo se organiza, con dificultades para ocupar el lugar del viejo sistema desorganizado por los cambios de la revolución. Trajo consigo los macheteros profesionales, presidiarios del azúcar. Son en Cuba una especie extinguida. También para ellos la revolución implicó la libertad de elegir otros oficios menos pesados. Y para sus hijos, la posibilidad de estudiar mediante becas en las ciudades. La redención de los cañeros ha provocado, en consecuencia, el precio inevitable, severos trastornos para la economía de la isla. En 1970, Cuba debió utilizar el triple de trabajadores para la zafra, en su mayoría voluntarios o soldados o trabajadores de otros sectores, con lo que se perjudicaron las demás actividades del campo y de la ciudad. Las cosechas de otros productos, el ritmo del trabajo de las fábricas, y hay que tener en cuenta, en este sentido,
que en una sociedad socialista, a diferencia de la sociedad capitalista, los trabajadores ya no actúan urgidos por el miedo a la desocupación ni por la codicia. Otros motores, la solidaridad, la responsabilidad colectiva, la toma de conciencia de los deberes y los derechos que lanzan al hombre más allá del egoísmo, deben ponerse en funcionamiento. Y no se cambia conciencia de un pueblo entero en un santiamén. Cuando la revolución conquistó el poder, según Fidel Castro, la mayoría de los cubanos no eran ni siquiera antiimperialistas. Los cubanos se fueron radicalizando junto con su revolución a medida que se sucedían los desafíos y las respuestas, los golpes y los contragolpes entre La Habana y Washington. Y a medida que se iban convirtiendo en hechos concretos las promesas de justicia social, se construyeron 170 hospitales nuevos y otros tantos policlínicos y se hizo gratuita la asistencia médica. Se multiplicó por 3 la cantidad de estudiantes matriculados a todos los niveles y también la educación se hizo gratuita. Las becas benefician hoy más de 300.000 niños y jóvenes y se han multiplicado los internados y los círculos infantiles. Gran parte de la población no paga alquiler y ya son gratuitos los servicios de agua, luz, teléfono, funerales y espectáculos deportivos. Los gastos en servicios sociales crecieron 5 veces en pocos años. Pero ahora que todos tienen educación y zapatos, la necesidad se va multiplicando geométricamente y la producción solo puede crecer aritméticamente. La presión del consumo, que es ahora consumo de todos y no de pocos, también obliga a Cuba el aumento rápido en las exportaciones y el azúcar continúa siendo el mayor fuente de recursos. En verdad la revolución está viviendo tiempos duros, difíciles de transición y sacrificio. Los propios cubanos han terminado de confirmar que el socialismo se construye con los dientes apretados y que la revolución no es ningún paseo. Al fin y al cabo, el futuro no sería de esta tierra si viniera regalado. Hay escasez, es cierto, de diversos productos. En 1970 faltan frutas y heladeras, ropa, las colas muy frecuentes no solo resultan de la desorganización de la distribución, la causa esencial de la escasez es la nueva abundancia de consumidores. Ahora el país pertenece a todos. Se trata, por lo tanto, de una escasez de signo inverso a la que padecen los demás países latinoamericanos. En el mismo sentido operan los gastos de defensa. Cuba está obligada a dormir con los ojos abiertos y también eso resulta, en términos económicos, muy caro. Esta revolución acosada, que ha debido soportar invasiones y sabotajes sin tregua, no cae porque extraña dictadura, la defiende su pueblo en armas. Los expropiados no se resignan. En abril de 1961, la brigada que desembarcó en Playa Girón no estaba formada solamente por los viejos militares y las policías de Batista, sino también por los dueños de más de 370.000 hectáreas de tierra, casi 10.000 inmuebles, 70 fábricas, 10 centrales azucareros, 3 bancos, 5 minas y 12 cabarets. El dictador de Guatemala, Miguel Ydígoras, cedió campos de entretenimiento a los expedicionarios a cambio de las promesas que los norteamericanos le formularon, según él mismo confesó más tarde, dinero contante y sonante que nunca le pagaron, y un aumento de la cuota guatemalteca de azúcar en el mercado de los Estados Unidos. En 1959, otro país azucarero, la República Dominicana, sufrió la invasión de unos 40.000 marines dispuestos a permanecer indefinidamente en este país en vista de la confusión reinante. No huelen algo ahí. No huelen algo ahí, gente. No huelen algo ahí. Según declaró su comandante, el general Bruce Palmer, la caída vertical de los precios del azúcar había sido uno de los factores que hicieran estallar la indignación popular. El pueblo se levantó contra la dictadura militar, y las tropas norteamericanas no demoraron en restablecer el orden. Dejaron 4.000 muertos en los combates que los patriotas libraron cuerpo a cuerpo entre el río Osama y el Caribe. En un barrio acorralado de la ciudad de Santo Domingo, la Organización de los Estados Unidos Americanos, que tiene la memoria del burro, porque no olvida nunca dónde come, verga, bendijo la invasión y la estimuló con nuevas fuerzas. Había que matar el germen de otra Cuba. Verga. Está heavy esto. Y dice la Organización de Estados Unidos Americanos.
creo que, coño, seguimos leyendo o paramos acá. Yo creo que con esto terminamos la lectura de hoy. Coño, tengo ganas de seguir, la verdad. Pero el capítulo está un poquito largo. Entonces con esto creo que podemos claudicar esta lectura. Estamos acercándonos a casi una hora de lectura. Empecemos a conectar los puntos. Aquí claramente hay un factor en común. ¿Ok? Acercándonos a esta época de 1900, 1800, el gran imperio americano, adentrándose a nuestras naciones, destruyendo la economía, destruyendo el ecosistema, como leímos en previos capítulos, destruyendo las naciones al nombre del dinero, para que ese dinero sacie sus interminables pecados. Porque ¿qué están haciendo con este dinero? Que roban y te venden, roban y te venden, roban y te venden, roban y te venden, roban y te venden. Para que ellos puedan estar en sus mejores fiestas, con las mejores prostitutas, con el mejor alcohol, con las mejores drogas. ¿Ustedes qué creen que están haciendo con ese dinero? Todos estos hijos de putas del gobierno, ¿qué crees que están haciendo con todo este dinero que se están llevando de nuestras tierras? Con ese dinero que de alguna vez a ti te están vendiendo, que tú alguna vez vas a poder hacer millonario. Nunca lo vas a llegar a hacer. Nunca vas a llegar a ser millonario en este sistema. Entonces, con esto, caudicamos la lectura. Muchas gracias. Espérame un segundo que no me quiero ir. Un segundito, espérame. Un segundito. Vamos a un break, vamos a tomar agüita. Respiremos. Disculpe. Nunca vamos a ser nunca vamos a ser parte del sistema, nunca vamos a ser parte de su gran sociedad de lacras. Porque eso es lo que son, un montón de lacras que no empatizan. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bueno. Hasta luego.